Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Sociedad Argentina de Infectología, en este caso el espacio de los días sábados. Ustedes verán cómo muy a poquito todos nuestros invitados e invitadas a la cita de hoy se están incorporando a esta sala. Somos 9, en realidad convocados por una noticia que se dará mañana y tiene que ver con el Día del Infectólogo. Nuestra manera de conmemorar esta efemérides es la de conversar con distinguidos miembros del mundo de la infectología, una distinguida miembro del mundo del periodismo científico, médicos infectólogos de todo el país en el rol federal que necesitamos y debemos imprimirle a nuestra tarea como sociedad científica, en un encuentro que, claro, buscará acercar la tarea del infectólogo a la comunidad, a nuestros socios, claro, pero sobre todo a la comunidad, que no sabe o no entiende o quiere saber más sobre el rol del infectólogo en las pandemias en general y en esta en particular. Vamos a decirles que afortunadamente esta charla va a quedar grabada, con lo cual aquellos que la vean parcialmente o quieren repetirla o compartir con amigos podrán hacerlo, y que después de la intervención de nuestros queridos amigos va a haber un espacio de preguntas a las cuales ustedes van a poder acceder vía nuestra página web o vía esta red social. Sin más demoras, le voy a dar paso al vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, un hombre de Tucumán, el doctor Gustavo, al cual, en nombre de todos ustedes que están allí en esta sala, les voy a pedir disculpas por no ponerme hoy un smoking. Tal es la alegría y el privilegio de estar con todos ustedes este mediodía. Gustavo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Diego. En nombre de SADI, le agradezco a todos los que nos acompañan en esta reunión y especialmente a nuestros invitados por disponer de su valioso tiempo para compartir sus experiencias, sus opiniones y vivencias sobre lo que está sucediendo con la pandemia COVID-19 en nuestro país. Particularmente queremos hoy referirnos a algunos aspectos que preocupa al médico infectólogo en su actuación a nivel profesional, a nivel laboral y también personal. Es muy importante que nosotros discutamos este tema frente a las pandemias. Fue propuesta por un grupo de infectólogos que están teniendo un gran esfuerzo y dedicación día a día con logros y muchos desafíos en muchos lugares del país. Esta reunión está organizada por SADI en relación al Día del Infectólogo que se celebra mañana, 17 de mayo, en reconocimiento del profesor Dr. Remo Bergoglio por su trayectoria y conducta científica y ética, propuesto por el Círculo Médico de Córdoba en el año 2016. Creo que nos parece un momento muy oportuno para brindar apoyo y reconocimiento a los infectólogos e infectólogas que están enfrentando la pandemia y fortalecer nuestra especialidad en todos los ámbitos, a través de la Sociedad Argentina de Infectología en todo el país. Nosotros ahora tenemos como invitados al doctor Stambulian, y es muy importante, digamos, no merece una presentación muy formal, lo conocemos todo, es maestro de una gran generación de infectólogos, en las cuales me incluyo, y le queremos llegar con una situación. Estamos viviendo una situación histórica con la pandemia de COVID-19. Es por eso que, en primer lugar, quisiéramos que el doctor Stambulian nos comente brevemente la historia de las pandemias de los virus respiratorios, que es muy necesario que el infectólogo recuerde en este momento y nos interesa aprender mucho de su experiencia. Algunas preguntas nos hacemos sobre este tema. ¿Qué hay de similitud y diferencia de la pandemia actual, la de COVID-19, con otras pandemias o epidemias que hubo de infecciones virales en la historia? ¿Qué resultados se tuvo con las medidas que se aplicaron, con el uso de medicamentos o con la vacuna? Y sobre todo, ¿cuándo y cómo terminan las pandemias? Así que, doctor Stambulian, es un gusto realmente estar con usted, enormemente, en mi caso, saludarlo y verlo nuevamente. Así que los escuchamos.
Gracias, Daniel, por estar con nosotros. No, por favor. Bueno, cuando Gustavo Costilla Campero me comentó sobre esta reunión y me dijo lo del Día del Infectólogo y me nombró a Remo Bergoglio, ustedes saben que yo tuve la gran oportunidad de hacer un fellowship en Estados Unidos y cuando volví, una de las personas con quien más trabajé fue Remo Bergoglio. El doctor Bergoglio con Remo Bergoglio, desde Córdoba para arriba, íbamos a hacer reuniones tanto para la comunidad como para los profesionales de la salud. Y mi recuerdo de Remo es muy grande, mi reconocimiento muy importante, así que me parece muy bueno el haber hecho el Día del Infectólogo en memoria de Remo Bergoglio. Yo nunca me voy a olvidar cuando en el año 89 el doctor González, que ustedes algunos lo recordarán, de Córdoba, me llama por teléfono y me dice: Daniel, ¿sabés que Alberto Massa era el ministro de Salud Pública? ¿Sabés que me dieron una sección que se llama el trabajo con los adultos mayores? ¿Qué podemos hacer con los adultos mayores? Digo, pero esto es una oportunidad única, porque lo que podemos hacer es introducir la vacuna antigripal para los adultos mayores. ¿Pero a vos te parece que es importante? Sí. Y ahí nomás hablé con Matilde Menéndez, que estaba en PAMI, y juntos empezamos a hacer programas para incrementar la vacuna antigripal en los adultos mayores. Y en la década del 90 llegamos a vacunar 7 millones de personas y dejamos las huellas para que hoy, como se viene haciendo, todos los años se trabaje para incrementar la vacunación del adulto mayor. Hace pocos años, en 2018, se conmemoró los 100 años de la pandemia, que una de las más importantes de 1918, que fue la pandemia de la gripe. Ustedes recordarán que se afectaron más de 500 millones de personas y murieron 50 millones de personas, 775.000 en los Estados Unidos. Y esa fue una de las pandemias más importantes que yo recuerdo. Después de la pandemia del 18, vino en el año 57 la pandemia de gripe del H2N2, en 1968 tuvimos otra pandemia, y cada una de estas pandemias dejaba entre 100.000 muertos en Estados Unidos y 1 millón de afectados. Y nunca me voy a olvidar cuando en el año 1990 estamos reunidos en Malta, en Estados Unidos, y ustedes se acuerdan que había una gran angustia para conseguir el Tamiflu, porque había aparecido la gripe aviar, el H5N1, que es una gripe que comenzó en China y después se extendió a todo el mundo y fue una gran preocupación porque no había vacunas. Y entonces lo que nosotros teníamos que utilizar era los Celtamivir, y fue cuando en todo el mundo, se estaba preconizando el conseguir el oseltamivir. Es decir, que la gripe todos los años nos acompaña y la tenemos que tener presente porque es, por suerte, una infección respiratoria donde del año 1940 existe una vacuna inactivada que es muy útil para proteger contra la gripe. Yo nunca me voy a olvidar, además, lo que pasó en el 2002, y ustedes se acordarán del SARS-1. Yo nunca me voy a olvidar que tenía un amigo en Canadá, en Toronto, y estaba muy preocupado
porque el SARS-1 apareció en el noviembre del 2002, se extendió a 26 países, 8.000 afectados, 774 muertos, pero tuvimos una situación muy interesante, que duró nada más que 4 meses. Y entonces yo siempre tengo la esperanza de que el COVID-19 siga los pasos del SARS-1 y como vino, se vaya. En el 2012 estuvo el MERS, ¿se acuerdan? La pandemia del Middle East, de Arabia Saudita, donde se extendió a 27 países, produjo 866 muertes, pero también como vino, se fue. Y estos son los antecedentes que yo tengo en relación a lo del COVID-19 que estamos viviendo. También hace poco se conmemoró los 30 años del logro del control de la viruela. Yo recuerdo mucho, porque yo estuve en Estados Unidos, Paul Werley, que fue mi director, fue uno de los que participó mucho en la campaña de la erradicación de la viruela. Mi madre tuvo viruela y la tengo hoy, gracias a lo que Edward Jenner en 1796 encontró de las vacas la posibilidad de conseguir finalmente la vacuna antivariólica, y fue la pandemia que realmente se controló. ¿Qué otras pandemias nosotros tuvimos? Hubo muchas, pero la más importante que yo quería recordarles era la pandemia de la gripe y la pandemia de la viruela. Y finalmente, como introducción a estas pequeñas reflexiones y comentarios, cuando yo vine de Estados Unidos organizamos la SADI, y una de las cosas más importantes que a través de la SADI pudimos hacer es que las enfermedades infecciosas pudieran en hospitales generales. Nunca me voy a olvidar, yo estaba en el Británico en la década del 80, no nos dejaban internar una meningitis, no nos dejaban internar un paciente con HIV, pero por suerte los infectólogos pudieron, a través de la SADI, más de 800 infectólogos de todo el país, organizarse y introducir la infectología en los hospitales generales. Esto era, Gustavo, las pequeñas reflexiones que yo quería hacer sobre las pandemias, sobre mi relación con el gran maestro Remo Bergoglio y la gran oportunidad que tuvimos de introducir la infectología en los hospitales generales y en el interior del país. Doctor Stambulian, la verdad que realmente es para recordar y que para que también veamos que esta no es la primera vez y que tenemos que también buscar y explorar todo lo positivo que hubo para lograr que esas pandemias se hayan terminado. Bueno, Diego, sigamos y luego volvemos con otras preguntas de nuevo al doctor al final. Sí, claro que sí, porque me toca el placer de introducir a Pedro Kahn. Pedro, nosotros los periodistas decimos que somos trabajadores de prensa. Bueno, primero trabajadores. Ustedes son trabajadores de la salud, en tanto infectólogos. ¿Qué aporte podés dar vos en previsión de lo que vamos a conmemorar mañana en el rol del infectólogo desde el punto de vista de ser un trabajador, perdonen ustedes, un laburante? ¿Cómo lo podés explicar y qué podés aportar al respecto? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, un saludo a todos los colegas infectólogos por anticipado, ya que mañana no vamos a hablar. Feliz día del infectólogo. A mí me parece que el rol del infectólogo ha ido cambiando marcadamente a partir de la década del 80. Hasta la década del 80 los infectólogos éramos médicos consultores de otras especialidades que por ahí aportábamos nuestra opinión y nos retirábamos del caso. Con el advenimiento del HIV, indudablemente esto nos transformó en médicos de cabecera.
muchos de nosotros tenemos una cantidad de pacientes a los cuales tenemos que prestarle cuidado, no solamente en relación a su infección, sino en relación a muchos otros aspectos de la salud, ¿no? Y un poco volvemos a la vieja definición de Pedro Pons, que decía que la infectología es medicina interna más fiebre. Y me parece que este es un dato que tenemos que tener en cuenta. Somos médicos internistas que hacemos infectología. Ahora, el médico infectólogo el día de hoy se ve enfrentado a una serie de obligaciones que no podemos dejar de detallar. Primero, la atención clínica de los pacientes, primer dato. En segundo lugar, frecuentemente es el responsable de la política de uso racional de antibióticos en su lugar de trabajo. Tiene que atender los problemas de infección hospitalaria, tiene que atender las cuestiones de bioseguridad del personal, tiene que intervenir en la selección de los equipos de protección personal. Es decir, hay una cantidad de cosas que se van sumando y como sabemos, en la mayoría de los casos son muy pocos los colegas que pueden tener un solo trabajo. Por ahí gente que trabaja en algunos hospitales de comunidad pueden tener un trabajo, digamos, que les permita trabajar mañana y tarde en el mismo lugar. Frecuentemente la situación del infectólogo es una situación de pluriempleo, que va saltando del hospital público al lugar privado o de un lugar privado a otro y después hace una guardia para completar el ingreso, generalmente mal pago, con obras sociales y prepagas que pagan realmente montos vergonzosos para lo que significa el trabajo médico, donde se miden las cosas digamos, haciendo cálculos absurdos. Si yo le pago a un médico 200 pesos la consulta y hace 4 consultas por hora y por lo tanto trabaja 8 horas por día y por lo tanto trabaja 22 días por hora, entonces va a sacar un montón de plata. Primero que no es un montón de plata y segundo que nadie puede trabajar en esas condiciones atendiendo pacientes complejos como nos toca. A todo esto se agrega la situación de la pandemia. En la situación de la pandemia, la verdad es que nosotros podemos, y está muy bien el análisis histórico que hizo Daniel, pero la verdad que la historia nos sirve parcialmente para saber qué ha pasado en otras pandemias, pero no nos da respuesta para esta necesariamente. Nosotros, en primer lugar, no tenemos una biblioteca sobre coronavirus. Sabemos algo de coronavirus por la circulación de coronavirus, digamos, previos al siglo XXI, que todavía circulan en nuestra sociedad, coronavirus que producen cuadros de catarro de vías aéreas superiores, etc. No muy fácilmente diferenciables de una situación por adenovirus o rinovirus. Por el otro lado, no sabemos nada del COVID-19 y tenemos ciertas similitudes con las patologías que mencionó Daniel, el SARS y el MERS, pero en realidad tiene un comportamiento diferente, una muy fácil transmisibilidad y una diseminación por el mundo que no han tenido ni el SARS-1 ni el MERS. Entonces ahora tenemos que salir además a comunicar, tenemos que salir a explicar y a contestar preguntas. Preguntas que van desde la cosa elemental de ¿cuántos casos hubo, doctor? Bueno, si sos periodista, podés buscarlo en la página web del Ministerio y te vas a enterar. Y quiero acá hacer una aclaración. Aquí está presente con nosotros, por suerte, Nora Bar, que para mí es el ejemplo de lo que debe ser un periodista serio. Una persona que antes de publicar consulta a 1, a 2, a 3, no se queda con la opinión de Pedro Cano, con la opinión de Daniel Estambuliano, con la opinión, no, va y pregunta 2, 3 veces, chequea fuentes, busca en internet, cuando tiene una duda te manda un WhatsApp privado y pregunta, cosa que lamentablemente otros colegas no hacen. Nosotros tenemos una situación en la Argentina, una de las cosas así raras, únicas que tenemos 7 canales de noticias que transmiten las 24 horas del día en la ciudad de Buenos Aires. Súmenle a eso todos los noticieros de las distintas provincias. Y estos canales en general no se manejan por la lógica de difundir información simplemente, sino tratar de ganar el minuto a minuto. Y para ganar el minuto a minuto vale más el barco que se hunde que el barco que llega a puerto. Por lo cual, cuanto más dramática pueda ser la cosa, recuerden hace 2 días cuando nos decían se muere un argentino por hora de coronavirus, porque habíamos tenido un día con 23 muertos. Al día siguiente tuvimos 9 y nadie puso se muere un argentino cada 8 horas. Entonces quiero decir, tenemos que salir a contestar una cantidad de cuestiones, desde preguntas que son absurdas hasta que muchas veces preguntas que están hechas con una intencionalidad para tratar de horadar la confianza del público. Hay algunos comunicadores que son claramente en este sentido, todos sabemos quiénes son, que digamos trabajan utilizando la pandemia como una cuestión política, ¿no? Yo vengo repitiendo en los medios que cuando se utiliza la salud pública para hacer política, se hace mala política y peor salud pública. Entonces, los que tenemos la mala suerte de tener que comunicar, de tener que estar permanentemente, digamos, confrontando con periodistas de radio, de televisión, de los diarios, etc., tenemos que hacer el esfuerzo para transmitir de la manera más científica posible. Además que, perdón, y hago un paréntesis, nos presentan como eminencias, científicos, epidemiólogos, profesores, que, bueno, yo no soy ni una eminencia,
a duras penas hago investigación clínica, no sé si calificarme como científico. Seguramente no soy epidemiólogo, lo que sé de epidemiología lo tuve que ir aprendiendo durante la carrera, y básicamente ahora trabajando al lado de Mirta Roses, que es una verdadera epidemióloga. Entonces nos someten a una cantidad de cuestiones en las cuales muchas veces algunos colegas tienen dificultad para decir lo más importante que tenemos para decir en esta etapa, que es no sé. Hay cuestiones que no sabemos, que ignoramos, y que tenemos que decir que estamos leyendo, buscando, investigando, pero no tenemos la respuesta. Yo de todas maneras quiero decir que no me quejo, porque yo estoy la mayor parte del tiempo en mi casa, salvo cuando tengo que salir para atender pacientes o para alguna reunión en el ministerio. Yo creo que realmente los grandes, digamos, los grandes merecedores de los aplausos de las 21 horas son aquellos médicos y médicas médicas y trabajadores del equipo de salud que están trabajando en la primera línea, que están atendiendo pacientes, que están bancándose la situación ellos sobre sus espaldas. Y como es la gente de las provincias, a ellos que creo que tenemos que escuchar. Así que gracias por ahora, interrumpo mi participación aquí. Gracias, Pedro. Muchas gracias, muy claro. Vamos, Gustavo, seguís vos. Bueno, ahora vamos a preguntarle a Ignacio Maglio. Ignacio es un gran amigo de la Sociedad Argentina de Infectología, es abogado, él asesora legalmente a la SADI, tiene muchos años de experiencia de trabajar con los infectólogos, y muchas de estas situaciones que nos preocupa actualmente ya viene con otras situaciones que muchos años nos está preocupando, como bien dijo Pedro, con el tema laboral y con el tema incluso legal, en los cuales tenemos que enfrentar. Como dice Pedro, a veces damos respuesta, estamos con muy poca evidencia, muy débil evidencia, estamos tomando decisiones incluso sobre procedimientos o sobre medicamentos, incluso fuera de ensayos clínicos, que lo que nos preocupa es si esto no va a generar un reclamo de responsabilidades, inclusive de mala praxis en el futuro. También es importante esto que Pedro remarca, que estamos con múltiples actividades incluso dentro de las instituciones, y una de ellas que nos hicieron mucho más énfasis en esta etapa es el tema de la responsabilidad de la bioseguridad y de la salud de los trabajadores, en un medio de una crisis de insumo y sobre todo una alta exposición de los trabajadores. ¿Hasta dónde o qué límite tiene esa responsabilidad y cómo podemos manejar esa situación? Por eso, Ignacio, sería muy importante tu opinión y nos asesores sobre este tema. Ignacio. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un placer compartir con ustedes este panel. Y bueno, en forma adelantada, un muy feliz día a todas las infectólogas y los infectólogos. Como bien decía Pedro, suscribo todo lo que dijo Pedro. Yo creo dos cosas, o varias cosas, pero para empezar, en primer lugar, la conciencia de clase como trabajadores. Esto es muy importante, es decir, como decía Diego, ¿no? Somos laburantes de alguna forma, laburantes de la infectología. Y esto tiene que ver con varios aspectos. En primer lugar, yo creo que hay un reconocimiento muy tardío de las instituciones y de la comunidad en cuanto a dignificar y jerarquizar el trabajo de los infectólogos. A mí me encanta que los aplaudan a las 9 de la noche, que los pinten inclusive hasta como superhéroes. Pero aquí es muy importante aclarar que infectólogas, infectólogos y también los trabajadores de la salud asociados al control de infecciones, como enfermeras y enfermeros, no son héroes, no son superhéroes. Los héroes tienen superpoderes y no tienen miedo. Y acá, como vos decías, Gustavo, todos los trabajadores de la salud tienen miedo, y está bien que tengan miedo, porque son hombres de carne y mujeres de carne y hueso que piensan, aman y sufren, y tienen que volver a sus casas y tienen que encontrarse con sus familias. Entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar, recordar que desde el punto de vista de la responsabilidad médica, cualquier infectólogo o infectólogo nunca promete un resultado. Es decir, son actividades donde se despliega una actividad que se reconoce como una actividad de medios. ¿Esto qué quiere decir? Cada infectóloga y cada infectólogo se comprometen al despliegue de una actividad diligente y prudente de acuerdo a las normas que establece en este caso la infectología. En tercer lugar, en términos de bioseguridad y protección y control de infecciones, acá hay que distinguir tres niveles de responsabilidad. Un nivel de responsabilidad, digamos, macro, dado por el Estado, en cuanto a asegurar los elementos de protección personal, y también un nivel meso de las instituciones, y luego un nivel individual de las infectólogas e infectólogos. El infectólogo hoy también tiene
como bien decía Pedro, una multidimensionalidad en cuanto a sus tareas. Y yo creo que los límites de la responsabilidad también están dados por los límites en cuanto a las condiciones que se les ofrecen para ejercer su actividad. Todos los trabajadores del equipo de salud tienen que tener garantizadas condiciones materiales, físicas, espirituales y morales para que puedan ejercer su actividad con tranquilidad, en paz, y que puedan garantizar prácticas seguras y protegidas. No podemos aceptar que trabajadores de la salud, infectólogos que están en la primera línea de acción, tengan que trabajar con limitaciones, por ejemplo, en cuanto a los EPP, a los elementos de protección personal. Muchas veces me preguntan, Nacho, ¿qué hacemos si no tenemos camisalina, antiparras, protectores, barbijos N95? Y yo claramente les digo, no hay ningún tipo de responsabilidad, ni penal ni administrativa, si ustedes se niegan a trabajar si no tienen los elementos materiales que garanticen la protección y la integridad física y la salud de todos los trabajadores de la salud. Este tema también es muy importante para tenerlo en cuenta. Cuarto tema, hasta hace poco la infección por COVID-19 no era considerada una enfermedad profesional. Hoy ya, gracias a Dios, está considerada como una enfermedad profesional, con lo cual cualquier infectólogo o infectólogo que adquiera ocupacionalmente la infección va a tener protección a través de los mecanismos normativos disponibles en la actualidad. Y otro aspecto también que pone en juego la responsabilidad individual es el pluriempleo. Como bien decía Pedro, esta multimodalidad y la precarización del trabajo laboral plantean una suerte de, yo diría, uberización infectológica, ¿no? Con perdón de los empleados de Uber, pero creo que es una suerte de uberización porque tienen que ir de aquí para allá y cubriendo, tapando agujeros, y esto creo que claramente afecta su integridad y afecta su responsabilidad. Nadie va a poder demandarlos por responsabilidad médica o por mala praxis, como decías vos, Gustavo, si no cuentan con los insumos y la contención, no solamente física, de elementos de protección personal, sino también morales y espirituales. Y aquí también hay que reclamar también sueldos dignos y asignaciones dignas para que uno pueda asegurar ese trabajo tranquilo y seguro. Si se provocan daños por supuestos incumplimientos de trabajadores, infectores y infectólogos, no van a ser ellos los responsables. Los responsables claramente van a ser las instituciones o el Estado eventualmente, que no provee esos elementos que permitan esas prácticas seguras. Ahí el nexo de causalidad, de responsabilidad entre el daño va a estar dirigido con el incumplimiento de los empresarios o con el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Hasta aquí creo que puedo llegar. Gracias. Sí, gracias Nacho. Pero una pregunta más, un poco para ir cerrando, también sobre el tema de praxis. Hablábamos de los usos de sobre todo protocolos de tratamiento o uso de medicamentos que están propuestos y cada vez está surgiendo cada vez más, y está incluso usarlos fuera de ensayos clínicos, que es realmente la propuesta que debería ser. ¿Cómo no? ¿Cuál es tu opinión? Aquí mi opinión es lo que hizo SADI hasta ahora. Es decir, SADI trabajó activamente, por ejemplo, en la formulación de consentimientos informados para la administración de fármacos que tenían una indicación distinta, es lo que se denomina indicación off-label o fuera de etiqueta, y SADI ahí tuvo un compromiso muy activo, porque SADI justamente, con la participación de todos, redactamos esos consentimientos para la indicación de 3 formulaciones, de 3 combinaciones de especialidades medicinales distintas para el tratamiento de la infección por COVID-19, a tal punto que el Ministerio, si ustedes entran en la página, el Ministerio de Salud tomó en sus recomendaciones estos consentimientos informados. Aquí hay que distinguir 2 o 3 supuestos. Una cuestión es la indicación de medicamentos en ensayos clínicos. Este es un punto. Ahí, digamos, si ANMAT ha aprobado digamos, el desarrollo de esos estudios clínicos, esa medicación bajo estudio se puede dar bajo todos los supuestos que significan de seguridad y de control un ensayo clínico. Los otros 2 supuestos que nosotros tenemos aquí son el uso compasivo o el uso off-label o fuera de etiqueta. Por ejemplo, el caso que se promovió ahora en Córdoba sobre el uso de esta formulación de ibuprofeno combinado con otras sustancias que se da en forma de aerosol, Córdoba, dentro de su jurisdicción, lo planteó como una posibilidad regulatoria de uso compasivo extensivo. Digamos, eso no es un ensayo clínico, es una formulación bajo uso compasivo de uso extensivo. Y la otra alternativa que teníamos, Gustavo, que es la que mencionabas vos, es la indicación off-label fuera de etiqueta, que es cuando utilizamos un fármaco en base a juicio clínico, a lo que yo llamo soberanía terapéutica, es decir, ese factor discrecional
que tienen las médicas y los médicos infectólogos para poder tomar esa decisión. Esto se trabaja en contextos de incertidumbre y no son medicamentos que tienen un registro y una autorización para esa indicación. Pero está aceptado en la jurisprudencia y en la doctrina jurídica argentina, en algunos países está legislado. Las sugerencias que damos nosotros para evitar cualquier planteo de responsabilidad es: los pacientes deben saber que este uso se hace bajo estas circunstancias, debe haber un consentimiento informado y se trabaja en condiciones, como decía bien Pedro, donde no se sabe, en condiciones de incertidumbre y donde no hay alternativas terapéuticas seguras, eficaces y de calidad. Muchas gracias, Nacho. La verdad, muy claro. Vamos a ver después con las preguntas en el chat cómo seguimos. Diego. Sí, retomamos lo que dice Nacho, porque la uberización del infectólogo o del profesional de la salud se extiende, diría yo, en casi todos los ámbitos laborales, sobre todo en el periodismo. Frente a eso, no hay nada mejor que los trabajadores de prensa que, a Dios gracias, todavía pueden dedicarse y tienen espacio para hacerlo, a especializarse en lo que saben. Por eso es para mí un gran honor presentar a una amiga de la casa, además a Nora Bar, que además es presidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico. Nora, lo que se debe sufrir también, así como sufren, lo decía Pedro, los infectólogos cuando escuchan ciertas preguntas, lo que deben sufrir los periodistas de ciencia cuando escuchan a ciertos colegas también, ¿no? Abrí tu micrófono, Nora, por fin. Así te escuchamos. Espera que todavía no te escuchamos. Conecta tu micrófono, deshabilítalo, ahí abajo a la izquierda. Ahí. Ahí está, dale. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un honor y un placer enorme poder participar en la charla. Muchísimas felicidades a todos y felicitaciones a todos los infectólogos e infectólogas. Y cuando lo escuchaba hablar a Pedro Can y a Ignacio y a vos sobre la uberización y el multitrabajo y los sueldos bajos, pensaba, qué coincidencia, porque es un poco lo que nos pasa también a los periodistas, en particular a los periodistas científicos, que queremos cultivar una especialidad, formarnos, saber cada vez más, poder tratar estos temas con competencia, y muchas veces en las redacciones o en los canales de televisión o en la radio no encontramos lugar. Pareciera que los especialistas en estos temas no estamos al nivel de los opinadores políticos o económicos, ¿no? Y se dan estas paradojas de que nos encontramos, como decían también hace unos minutos, no es la primera pandemia, ya venimos teniendo pandemias o epidemias o brotes que rebasan el ámbito específico de los periodistas de salud y de ciencia, y entonces nos encontramos escuchando opiniones de todo tipo que me hicieron poner en Twitter a unas semanas de empezada la pandemia: qué bueno que en la Argentina en las últimas semanas se graduaron tantos epidemiólogos, porque, no voy a hacer nombres, pero desde el economista más renombrado hasta el señor que ingeniero o mecánico, todo el mundo estaba discutiendo sobre si era el número de test que había que hacer o si había que adoptar tal combinación farmacológica. Realmente, bueno, éramos todos epidemiólogos de la noche a la mañana. Como periodista, empecé haciendo periodismo científico cuando me convencían y todo el mundo hablaba de que estábamos en la transición epidemiológica. Gracias a las vacunas habíamos dejado prácticamente atrás el problema de las enfermedades infecciosas, y entonces la prioridad en salud pública era la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión, todos esos achaques que ocurren especialmente en los últimos años de la vida, ¿no? Pero nos encontramos primero con el VIH-Sida. Después, entrando al siglo XXI, nos sorprendió el SARS, que, bueno, como no llegó a la Argentina, lo veíamos como algo remoto.
pero muy poco, nos pasó un lustro y nos tocó la epidemia de gripe A, H1N1, el MERS, después Zika y chikungunya, así dengue, que no lo habíamos visto tan de cerca, empezó a acercarse mucho, hoy vemos el problemón que tenemos, Zika y chikungunya, que como este virus también nos sorprendieron por un desconocimiento absoluto, que como nunca uno se encontraba, porque la epidemia de gripe A, si bien era una nueva cepa, pero era una gripe, mal o bien, que tenía ciertas particularidades, pero el Zika, el chikungunya, nos tomó por sorpresa, y lo peor de todo es que tomó por sorpresa también a los infectólogos. Entonces, la verdad es que los infectólogos pasaron a estar en el centro de la escena como nunca, y ahí es cuando uno realmente agradece tener un conjunto de infectólogos confiables, tener una sociedad como la Sociedad Argentina de Infectología, que puede discutir, que puede llegar a consensos, porque es cierto lo que decía Pedro, uno como periodista no puede consultar a una sola persona. De hecho, nosotros en estos últimos 4 o 5 meses vemos no solo médicos que dicen cosas diametralmente distintas uno de otro, sino que vemos también neurólogos que están pontificando sobre cómo controlar la pandemia. Si Pedro dice, yo no soy epidemiólogo, que es nuestro prócer, así como muchos de los que están hoy en la reunión, ¿qué podemos pensar de otros que nunca practicaron la infectología y están pontificando sobre cómo debe hacerse para dar consejos al público general? Y la verdad es que los medios les dan espacio, y uno escucha muchas veces de médicos de otras especialidades dar consejos u opinar sobre ensayos preliminares con opiniones que son diametralmente opuestas a lo que opina la Sociedad Argentina de Infectología. Entonces, para nosotros como periodistas, siempre es importante tener, por supuesto, varias opiniones, más en contextos de incertidumbre como estos, pero lo más importante es tener una sociedad de la especialidad que uno sabe que discuten los temas, los profesionales entre ellos, se discuten las últimas novedades, se puede llevar a consensos. Yo siempre que me preguntan, cuando es para público general o para los otros periodistas que a veces nos piden que demos algunos consejos de cómo tratar estos temas, siempre recuerdo que en ciencia no se avanza porque uno cree que la cosa es de tal manera, se avanza porque hay consensos generales, ¿no es cierto? Y de hecho lo vimos en estos últimos meses como premios Nobel, grandes virólogos salieron diciendo cosas realmente bochornosas, sin ningún tipo de sustento científico, y muchas veces los medios que están en busca de las noticias que más llaman la atención, por supuesto, los comunican con grandes letras, con grandes titulares, como que fuera la última verdad, porque lo dijo un premio Nobel, porque lo dijo un gran virólogo que hizo una gran carrera, pero bueno, también la gente de mucho prestigio puede equivocarse, y bueno, ese tipo de cosas son las que aprendemos los periodistas científicos, y que tenemos que ser escépticos, tenemos que hablar con muchos, ver si eso que vamos a comunicar nosotros a nuestro público y que va a servir para tomar decisiones, porque si fuera solamente para ilustrarlo sobre un agujero negro, ¿no es cierto?, o alguna otra curiosidad maravillosa de la ciencia, no sería tan trascendente. Pero en este caso, literalmente, se está jugando la salud de nuestro público. Muchas de las decisiones que toman, impulsados por nuestros consejos, que los damos como la verdad revelada, pueden llevarlos a
cuidarse o a exponerse, o incluso a exponerse a consecuencias mortales, como pasó con la hidroxicloroquina. Así que agradecemos tener una sociedad como la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Pediatría, que no solo defienden los intereses de los médicos como trabajadores, que en este momento están en la primera línea y deben defender sus condiciones de trabajo, pero defienden también los consensos científicos y hacen docencia. Me acuerdo también que durante la epidemia de gripe A, por ejemplo, nos ayudó muchísimo los documentos, nos ayudaron los documentos de las sociedades como la SOSADI, la Sociedad de Pediatría, que daban sus consensos acerca de qué vacunas había que dar, qué vacunas no había que dar, y eso para nosotros es como una tabla de salvación, porque si no estamos a merced de opiniones individuales que muchas veces pueden ser fabulosas y otras veces no solo no son fabulosas, sino que son directamente erradas, ¿no? Habría muchos ejemplos para comentar, pero no quiero extenderme más. Así que bueno, con esto les deseo un feliz día y ojalá que mejoren las condiciones de trabajo, que se pueda hacer todo esto y sepan que todos reconocemos muy bien todo lo que están haciendo. Gracias, Nora, muchas gracias. Hablando de reconocer, también la Sociedad Argentina de Infectología tiene un departamento de comunicación por gran lucidez de un expresidente, Gustavo Lopardo, luego la continuidad de Lautaro de Bedia y ahora Omar Sued. Toda la SADI entiende que la comunicación es un rol fundamental en una sociedad científica, así que eso también es un logro que los trabajadores de prensa les reconocemos. Gustavo. Gracias, Diego. Bueno, ahora tenemos la participación, lo dije al principio, esto surgió de la idea de muchos médicos que están trabajando en primera línea, pero también sumado, como decía Pedro, asesorando incluso a instituciones, a gobiernos provinciales, a municipios, no siempre bien escuchados, no siempre bien atendidos, pero de cualquier manera poniendo todo el esfuerzo y toda la dedicación. Y además pensábamos que era muy importante ver las vivencias y cómo están enfrentando esta pandemia en esos lugares, donde puede haber otras dificultades no tan marcadas, o sea, más marcadas que lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos la participación de infectólogas de ciudades del interior, que son los lugares principales que están con el problema por el aumento sostenido de casos. Vamos a contar con la doctora Silvana Fernández Lugo, ella es infectóloga del Servicio de Infectología del Hospital General de Adultos Julio Perrando, de la ciudad de Resistencia, en Chaco. También está presente la doctora Lucía de Labra, ella es infectóloga del Hospital Zonal de Bariloche, doctor Famón Carrillo, y la doctora Graciela Sadino, que es infectóloga en la Clínica Universitaria Reina Fabiola de la Universidad Católica de Córdoba, que actualmente es la presidente de la Sociedad de Infectología de Córdoba. A las tres le vamos a hacer la misma pregunta, para que brevemente nos comenten cómo están viviendo y cómo están enfrentando la pandemia los infectólogos en su provincia. Le vamos a dar primero a Silvana que nos comente qué está sucediendo en Chaco. Silvana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Contenta por estar en este espacio y también saludarlos a nuestros referentes y maestros de quienes aprendemos mucho y seguimos aprendiendo, el doctor Estambulian y el doctor Khan. Y antes que nada quiero saludarlos a los colegas infectólogos, pero en especial a mis dos colegas. Somos 3 infectólogos en este hospital de más de 500 camas, único hospital que tiene unidad COVID actualmente. Una de ellas hoy de guardia activa, y que está asignada exclusivamente a atender pacientes COVID. Así que quiero saludar a Verónica Arce y a Lucrecia Soler, que seguramente no se puede conectar porque está atendiendo los más de 32 casos internados en nuestro hospital, más de 8 de ellos en respirador. Y no sé si la palabra que cómo estamos viviendo esto es que es un desafío intenso y día a día. Más o menos han contado cuál es hoy la función del infectólogo, y es realmente así. Hoy somos multifacéticos, multitask, porque no solo seguimos haciendo asistencia al paciente COVID, sino a todas las otras patologías infecciosas que siguen, las ambulatorias y las internados.
y además todos estos roles, ¿no? Esto de asesorar, de ser coordinadores de comité, de ser gestores de insumos, de ser comunicadores institucionales para el resto del personal de salud, para que sepan de las normas que van cambiando, cómo es el desafío permanente de que todos conozcan, pero a su vez son normas que van actualizándose y entonces es tan dinámico todo que no llegamos a comunicar algo cuando ya lo cambiamos. Y esto de comunicar hacia afuera, porque hoy nos llaman las radios, las teles, más el celular 24 horas, 7 días encendido, ¿no? Entonces es un verdadero desafío y además esto de adquirir en poco tiempo una expertise que no teníamos y que no la tenemos todavía y que nos exigimos y nos exigen, esto de ser expertos en bioseguridad, en seguridad ambiental, en tanatología, ahora manejo de cadáveres, puedo decir cosas, ¿no? Expertos en equipos de protección personal, entonces te llaman para ver si ese barbijo reúne las calidades, digamos, ¿no? Saber si es el certificado o no. Realmente es increíble cómo nos tuvimos que, bueno, adaptar o no tan adaptar, y a eso sumar todo este desafío de readecuar el servicio. Todos los servicios se han readecuado, pero también el servicio continúa prestando atenciones a las otras patologías, entonces la telemedicina, el telemedicina, a seguir atendiendo pacientes, porque es un desafío para nosotros, que por lo menos en mi experiencia no era una atención virtual y distante. Así que claramente es un gran desafío y un desafío diario. Pero en esta visión yo quería resaltar cuáles son, cómo lo vivimos y cuáles son las cosas positivas realmente en el Chaco y en este hospital. Primero ha sido un punto de inflexión contar con el método diagnóstico de PCR una vez que se descentraliza, que hoy ya lo tenemos, bueno, hace ya bastantes semanas disponible y además resultados en el día, eso nos cambió muchísimo. Tenemos la parotología, infraestructura y a pronto a inaugurarse un nuevo hospital modular. Tenemos terapéutica de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud, las disponemos, pero creo que pasa en todos lados donde hay muchos casos, el desafío es la falta de recurso humano y quizás la provisión regular de los equipos de protección personal. Los tenemos, pero a veces hay falta de continuidad quizás, ¿no? De todos modos, también es otra cosa que a veces nos exige, es creatividad, ingenio para adaptar insumos que no tenemos y buscar otros que puedan suplir de alguna manera, así que eso también, tener creatividad, ingenio, digamos, para poder responder a esto. Y entonces, quizás ahora aprovecho esto de estar así, ser tan federales, de si alguien quiere venir al Chaco, terapistas, clínicos, enfermeros y kinesiólogos respiratorios son bienvenidos. Quizás parece un chiste, pero no lo es. Creo que esta pandemia es muy heterogénea en nuestro propio país en cuanto a impacto. O sea, nosotros somos la tercer distrito más, donde más casos tenemos, con una realidad social y económica y de sistema sanitario quizás distinto al resto, porque bueno, somos un país federal y desigual. Entonces estoy pensando en voz alta hace varios días y intercambiando a veces con personas que están en un nivel de decisión que quizás hoy habría que plantearse, y de acuerdo a las perspectivas y las proyecciones, es redirigir el recurso humano de lugares, no se sorprendan lo que voy a decir, quizás es un poco, de redirigir el recurso humano hacia los lugares donde hoy estamos un poco devastados en este sentido, digamos, ¿no? Es un pensamiento nomás que en voz alta, quizás aquí no hay quienes tengan ese nivel de decisión. Y plantear también que otro desafío diario es tener un mejor nivel de comunicación, un feedback con quienes están en ese nivel operativo y político de decisión, ¿no? Yo soy una infectóloga de trinchera común, ni siquiera soy jefa de servicio, yo todos los días trabajo y quizás me gustaría tener un poquito más de llegada, ¿no? a quienes están en un nivel operativo ministerial, que lo tenemos, ¿no? Pero nos cuesta. Quizás esos también tienen sus desafíos en la gestión, y entonces por ahí la comunicación puede ser una dificultad. En fin, creo que es eso para redondear, y las incertidumbres que todos tenemos, cómo, hacia dónde vamos. Concretamente estamos, bueno, acá ya llegan las temperaturas relativamente bajas, estamos viendo qué va a pasar con las patologías respiratorias, infecciosas y no infecciosas, cómo vamos a seguir, y el después, ¿no?
después de otras patologías que se están retrasando en la consulta, que no podemos controlar pacientes, bueno, los pacientes HIV crónicos que hoy no los podemos estar controlando, así que además nos estamos adelantando también pensando qué va a pasar después con las otras patologías infecciosas que hoy no podemos darle la atención que nos gustaría, digamos, ¿no? Bueno, Silvana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Realmente esta visión es la que queremos expresar y que queremos que nos comenten. Y también seguramente, aparte del tema laboral, está el tema personal. O sea, que también influye o afecta nuestra vida personal. Vamos a escuchar a Lucía. A ver, estamos en un país tan federal, tan amplio. Vamos a la Patagonia. Nos vamos a Bariloche, en Río Negro, que está sucediendo también un foco importante del problema. Así que, Lucía, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Sadi, a Gustavo, porque nos convocó. Tengo 3 minutos para contarles cómo estamos acá viviendo y enfrentando la pandemia en Río Negro y más particularmente en Bariloche, en nuestra ciudad. Nosotros tenemos 180.000 habitantes. Tomo un poco lo que decía Silvana y lo que decía el doctor Pedro Can. Nosotros acá, desde el comienzo de la pandemia, las infectólogas somos estrellas de rock, que nos exigimos muchísimo, nos sobrecargan también muchísimo, pero queremos dar lo mejor de nosotras. Más de lo que dijo Silvana, hacemos todo. O sea, vamos a la sala, empezamos a ver pacientes, hacemos uso racional de antibiótico, últimamente mucho COVID, pero en el mientras tanto de esta pandemia, fuimos viendo que nos empezaban a aumentar los casos y que los escenarios iban siendo más complejos. Y esos escenarios se iban complejizando y en el mientras tanto íbamos escuchando a otras voces, a nuestros compañeros, y que salíamos de esta estrella de rock. Y empezamos a escuchar un poco más a nuestros compañeros. Y en ese escuchar vimos una oportunidad y nos dimos cuenta que no teníamos que ser estrellas de rock, que teníamos que hacer una banda de rock. Y en esa banda tenían que estar todos. Tenían que estar los trabajadores sociales, tenían que estar los psicólogos, tenían que estar biología molecular, los epidemiólogos, obviamente, tenían que estar nuestros compañeros de clínica, la guardia. También nos dimos cuenta de que los pediatras se pusieron al hombro los hoteles, porque empezaron a aumentar los casos, y esos casos los teníamos que empezar que eran casos leves, a mandar a los hoteles. Y los pediatras se pusieron a los hombros los hoteles. Y así como otros compañeros, ¿no? Que se empezaron a sumar a esta banda de rock. Porque lo que queríamos es escribir una misma canción, la canción que queremos escuchar todos, que es que tenemos que aplanar la curva. Y en ese aplanar la curva, sonaba mucho mejor esa canción, una melodía mucho más bella, y si la tocábamos todos, si todos participábamos de esa canción. Y hoy Bariloche nos necesita porque nosotros pasamos varios brotes. El primer brote de la policía aeroportuaria lo pudimos contener, lo supimos contener como grupo, como banda. Después pasamos un brote que fue el del personal de salud, que fue muy duro para nosotros. Y ahora la estamos rockeando, ahora estamos de gira, porque ahora tenemos COVID en lugares donde son un lugar que es muy vulnerable, ¿sí? Son el Alto de Buenos Aires, el Alto de Bariloche, que es un lugar muy vulnerable, son estos barrios populares o vulnerables, todos sabemos de lo que estamos hablando, y acá sabíamos que nos iba a pasar esto, era un escenario posible y sabíamos que era un escenario bastante complejo. Entonces ahora Bariloche nos necesita que toda esa banda toque esa misma canción todos juntos, aplanar la curva, para que podamos en un futuro no muy lejano poder salir a la montaña, poder agarrar el kayak, ir al lago, poder salir en bici, y todas esas cosas que nos gustan acá, en los que vivimos en la naturaleza, en este Bariloche que queremos todos. Pero también no nos tenemos que olvidar, por todas estas giras que fuimos teniendo y que nos dimos cuenta, que
nos tenemos que renovar, que también necesitamos nuestros espacios de autocuidado. Y en esos espacios de autocuidado tenemos que ver qué son las cosas que nos gustan a nosotras, que nos hacen felices, si es la familia, tu compañero, tus hijos, un novio, una novia, un amante, mi mejor amiga, mis plantas, mi vieja, todo eso, porque lo más probable es que nos tenemos que renovar, y lo más probable es que en cualquiera de los lugares a donde ustedes estén, los estén llamando para ir de gira y tenemos que ir. Así que eso es como el resumen que lo que estamos viendo acá y un poco de metáfora para estos 3 minutos que tenía para comentarles lo que estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Realmente muy gráfico y muy claro, sobre todo para entender que esto puede suceder. No solamente está sucediendo ya, sino en todos los lugares del país y que tenemos que estar atentos y prepararnos para todo esto. Le vamos a dar lugar a Graciela desde Córdoba, para que nos comente cómo está la situación o cómo están ustedes en Córdoba. Graciela. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la invitación a participar en este panel. Quería tomarme 2 segundos para homenajear especialmente al doctor Bergoglio, diciendo que él es el padre de la infectología de Córdoba y que creo que todos los que en este momento hacemos infectología en Córdoba, que debemos llegar quizás cerca de 100, somos discípulos directa o indirectamente del doctor Bergoglio, así que la verdad creo que es un merecido homenaje. Bueno, en Córdoba hasta ahora quería contarles un poquito lo que ha pasado brevemente. Empezó, digamos, los casos más importantes a raíz de un geriátrico en una localidad pequeña del Gran Córdoba. Luego los pacientes de ese geriátrico fueron derivados a un hospital privado de la ciudad. Si bien la ciudad se había orquestado muy bien la respuesta al COVID, se ha estado preparando con un polo sanitario, la provincia también, los casos aparecieron en la medicina privada y este brote nosocomial también terminó afectando no solo por esos pacientes geriátricos, sino por otros que aparecieron luego que ingresaron por patologías diferentes y que quizá venían incubando el COVID y terminaron afectando también a personal de salud. Luego también ha habido brotes aislados en distintos barrios y en algunas localidades del interior provincial que llevaron a un aislamiento del sectorial, digamos, del barrio, de la localidad y el estudio de casos. Y hoy nos amanecimos con que había un par de casos en una zona del centro de la ciudad, en un mercado de la ciudad, el Mercado Norte, así que ese sector ha quedado ahora aislado y se está estudiando. En casi todas las instituciones se han manejado algunos casos, la mayoría derivados de secundarios a ese brote que hubo en ese hospital privado de la ciudad, y más o menos se han manejado en todos los lugares, en todas las instituciones privadas, que yo creo que en general estamos bien preparados. Las instituciones, la mayoría han orquestado una guardia respiratorio febril con una atención diferenciada y en otro lugar de las instituciones para los pacientes respiratorios y febriles. Se están atendiendo algunos casos, pero todavía no llegó la ola de pacientes, no están llenas las guardias y esperamos, como van subiendo progresivamente, como pasa en estos otros lugares del país, en Buenos Aires y demás, esperamos que los casos vayan incrementando, ¿no? Bueno, me pidieron que hablara de los logros que veía desde la Sociedad de Infectología, a quien represento. Sí vemos que hay como mayor visibilidad de los infectólogos. Hace un tiempito atrás nos preguntaban, ¿y a qué te dedicas vos? Hoy creo que mucha gente del común, del ciudadano, sabe a qué nos dedicamos los infectólogos y hemos sido convocados para entrevistas en los medios, para asesoramiento de la Municipalidad de Córdoba, más recientemente del COE provincial, del Ministerio. También nos pidieron asesoramiento de otras sociedades científicas, por ejemplo, para ver si podían operar, y también algunas autoridades de geriátricos. Y algo que estamos haciendo con los infectólogos de Córdoba, no solo de la ciudad, sino también de otras localidades, es hacer reuniones periódicas por online, por Zoom, para compartir las experiencias, aprender de las experiencias y de los errores de otros, revisar información y consensuar recomendaciones. Creo que eso es súper valioso y estamos creciendo todos y estamos aprendiendo también a trabajar en equipo o a redimensionar lo que significa trabajar en equipo, que creo que el COVID es algo de lo que nos va a dejar de aprendizaje, ¿no?
Acá en Córdoba hay disponibilidad de test, de los test que el Ministerio mandó a la provincia, y también hay 3 instituciones privadas que los tienen, algunas un poquito, digamos, más caras que en otros lugares, pero también tenemos accesibilidad a los test de PCR. Pero bueno, yo todo eso lo veo como logros, pero la principal dificultad que me parece que vale la pena resaltar es la alta responsabilidad que tenemos como infectólogos en esto de que estamos como responsables a nivel de las instituciones donde trabajamos, ¿no es cierto?, de protocolizar, de hacer recomendaciones, y como que por ahí somos la palabra autorizada, la palabra líder, la palabra santa, que se hace lo que uno dice, pero por más que, bueno, en Córdoba de momento no están faltando elementos de protección personal, no podemos asegurar ni el cumplimiento de esas normas, ni que se usen correctamente esos elementos de protección personal. Y el otro tema es el problema del pluriempleo, que con el pluriempleo también fue algo que terminó generando algunos casos secundarios también que involucraron a personal de salud, ¿no? Y bueno, finalmente me uno al desafío que dijeron mis colegas, ¿no?, de que la infectología es totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados, porque en este momento todos sabemos que lo que nosotros hoy consideramos como verdad, mañana no lo es, y tenemos que aprender a decir esto, no sé, lo voy a estudiar. Yo soy tu palabra autorizada, pero dame un par de días y te contesto. Bueno, muchas gracias, Graciela. Realmente, bueno, esto era lo que queríamos mostrar. Seguramente tendríamos que participar todos los del país, cada uno con su experiencia. Ya lo estamos hablando con el grupo de infectólogos del interior, ya estamos pensando en reunirnos, de alguna manera compartir toda la experiencia. Pero bueno, esto es una introducción y poner en relieve qué está pasando con nuestra especialidad y sobre todo ver la importancia que tiene desde el punto de vista de la Sociedad Argentina de Infectología de apoyar en todos los ámbitos y en todo el país a los infectólogos. Es una SADI federal, es decir, llegar a todos en lo mejor posible y apoyarlos. Y esto es una manera de empezar a llevar ese camino adelante. Diego, seguramente tienes muchas preguntas o algunas preguntas que quieras del chat, que seguramente hay mucho interés. Diego. La primera pregunta es que alguien me alcance un pañuelo, porque escucharlas a Graciela, a Silvana y a Lucía es parte del objetivo que teníamos en este encuentro. Eso, ponerles el oído. A veces nosotros los periodistas decimos, Nora, vos lo sabrás muy bien, para mí equivocadamente, que le damos voz a los que no tienen voz, pero eso es falso, porque ustedes tienen voz. Lo que pasa es que a veces uno no los escucha. Así que podamos escucharlos aquí en la SADI es nuestro deber, antes que nada, pero sobre todo un tremendo orgullo sentirlas además tan cerca. Las preguntas tienen que ver, Gustavo, si les parece, con las conclusiones de nuestros 4 expositores. A ver, esto también habla del rol de la SADI. Como lo decíamos mientras preparábamos esta charla, nos preguntan del barbijo, nos preguntan si hay que lavarle las patas a los perros cuando vuelven de paseo, nos preguntan cuándo comienzan las clases, nos preguntan qué hacer con los chicos si tienen que usar barbijos. Todas esas preguntas las hay, también tiene un equipo de profesionales que se dedica a contestar vía mail cada una de esas inquietudes. Así que si te parece, Gustavo, vamos a pedirle a cada uno de nuestros 4 expositores que en el orden que comenzaron brevemente hagan una conclusión y después vos, Gustavo, en nombre de la SADI, haces un cierre y finalmente después nos despedimos. ¿Les parece? Daniel, entonces, todo tuyo. Sos el que comienza con estas conclusiones pensando mañana en el Día del Infectólogo. A mí me parece que un tema que a mí me preocupa mucho es que el COVID-19, a diferencia del SARS-1 y del MERS, que eran por coronavirus muy severas, pero que eran muy limitadas, mientras que el COVID-19, lo que más me preocupa es su gran difusión en la comunidad. Es decir, el COVID-19 se diferencia del SARS-1 y del MERS en que se difunde mucho, mucho a la comunidad. Y eso hace que cada vez tengamos más pacientes, y si bien las infecciones en el 80% de los casos son benignas, son muy, muy frecuentes
Y eso es lo que a mí me preocupa por la gran facilidad de transmisibilidad que tiene en la comunidad. Esa es mi preocupación en relación al COVID-19. Muy bien, Pedro, te escuchamos. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Ignacio, tu línea de conclusión, por favor. Le estaba dando el pase a Pedro, pero cualquiera de los dos. No, Y adelante, Pedro. Ignacio. Ah, está bien. No. Sí, Pedro, por Bueno, favor. Sí. muy breve. Yo creo que la parte más importante de esta hora, de esta reunión, fue la intervención de Silvana, de Lucía y de Graciela, que como todos sabemos, Dios está en todas partes, pero la gerencia general atiende en la capital federal y las dificultades son siempre mayores en las provincias que en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que ahora la ciudad de Buenos Aires es el foco, digamos, del crecimiento de la epidemia. Pero es cierto que Chaco y Río Negro tienen lo suyo, Córdoba en menor medida también. Quiero retomar algo que decía Nora. A todas las dificultades que tenemos, las condiciones de trabajo, el pluriempleo, el multitasking que se mencionó, tenemos además que, digamos, trabajar en la competencia con los coronavirólogos que han inundado los medios de comunicación, ¿no? Gente que se ha graduado muy rápidamente de coronavirólogo y entonces opinan sobre cómo hay que usar, si hay que usar o no hay que usar barbijo, si hay que testear más, hay que testear menos, ¿por qué no se usan los test rápidos cuando hasta ayer por lo menos no había test rápidos para PCR, por suerte? Y creo que es un muy buen regalo para el Día del Infectólogo saber que la ciencia argentina ha logrado desarrollar test rápidos para hacer PCR, con una PCR isotérmica que no requiere toda la complejidad que tiene, digamos, la PCR tradicional. Bueno, tenemos que lidiar con todo eso. Y yo lo que digo es que, de alguna manera, puede parecer una frase, es una frase, pero siempre que llovió paró. La pandemia va a pasar y lo que espero es que a la salida de la pandemia, entre las muchas cosas que hay que revalorizar, el rol del Estado como gran regulador de esta situación, el rol de la salud pública, la importancia de contar con un Ministerio de Salud, de contar con un Ministerio de Ciencia y Tecnología, también se revalorice la importancia de la tarea del infectólogo, se respete más la tarea del infectólogo y se lo remunere como corresponde. Muchas gracias. Muy bien, Pedro, muchas gracias por tus comentarios. Ignacio. Bueno, sintéticamente suscribo lo que dijo Pedro. Yo creo que después de escuchar a Silvana, a Lucía y a Graciela, esa es la verdadera expresión del esfuerzo, ¿no? y del compromiso con la infectología. Yo celebro que SADI tenga un alcance federal y también esa mirada que tiene que ver con, yo lo denomino una infectología compasiva, ¿no? Es decir, que esté abierta al sufrimiento de los demás y que tenga esa actitud, digamos, de consuelo, de ayuda y de cuidado. Dos cosas para terminar. Reivindicar, bueno, mañana justamente es el Día del Infectólogo, reivindicarlos como trabajadores y también reivindicar a la SADI. Ustedes saben que SADI esta semana se hizo una noticia media que se mediatizó, el arresto, la detención de una persona, como estos covidólogos, ¿no? De los que hablaba Pedro. Esta persona fue detenida porque promocionaba un supuesto antiviral para el tratamiento de COVID-19. Gracias a una denuncia de la SADI, y aquí sí hay que sacarle el sombrero a la SADI, porque la SADI no solamente se preocupa por mantener y actualizar el conocimiento infectológico, sino también por elevar el estándar, proteger la dignidad de los trabajadores de salud y por proteger la salud colectiva. Creo que es un gran ejemplo de una sociedad científica comprometida con la salud comunitaria. También reivindicar el rol del Estado. Un Estado presente es esencial. Esto es tal cual, suscribo todo lo que dijo Pedro. Y una cuestión más que yo la denomino en términos de justicia conmutativa o de justicia restaurativa. Creo que todos aquellos infectólogos que adquieren la infección en ocasión de su trabajo tienen que tener una prioridad en el cuidado y en el acceso a la salud. Esto lo hemos hecho nosotros en las guías éticas que hemos desarrollado para la asignación de recursos escasos, y hemos establecido un criterio de discriminación positiva y de prioridad para los infectólogos y para todos aquellos trabajadores en tareas esenciales. Deberían tener un criterio de prioridad para la asignación de recursos escasos. Y para terminar, ahora sí, permítanme recordar, nada es casual, hoy se cumplen 3 años del fallecimiento de Paco Maglio. Discúlpenme la autorreferencia, creo que voy a terminar con esto.
En Bueno, efecto, muchas gracias, Ignacio. Gracias por tus palabras, gracias por la mirada que tenemos, no solamente de nuestros colegas, sino también la mirada de la sociedad que nos está mirando y nos está diciendo hasta dónde son nuestros límites y también, como diríamos, nuestros logros. Es muy importante la palabra de Nora, el comentario, cuál es la mirada que tiene la sociedad, tu comentario de todo lo que escuchamos hoy con respecto a esta realidad como conclusión de lo que estamos viendo en esta situación. Nora. Bueno, la verdad es que un poco es lo que dije antes, la importancia de tener estas asociaciones o sociedades, ¿no es cierto?, que no solo se preocupen de defender derechos profesionales, de defender el sueldo, que por supuesto es muy legítimo eso, sino de hacer docencia, contribuir a la excelencia, a la práctica profesional de excelencia. Sabemos que cada uno por su parte es más difícil hacerlo. Nosotros, por lo menos desde la Red Argentina de Periodistas Científicos, un poco a la manera en que lo hacen las asociaciones científicas, tratamos de, en la discusión entre colegas, en el análisis de los distintos problemas que se presentan, contribuir a que se practique el periodismo científico de una manera más profesional, con mayor excelencia. Hacemos chequeo de fuentes, comentamos las cosas que nos parecen muy importantes y las que nos parecen dudosas. Y muchas veces esa caja de resonancia, donde nosotros establecemos un diálogo inmediato entre los colegas, nos ayudan, como decía, a no equivocarnos. Ninguno está libre de cometer equivocaciones, porque hay que trabajar muy rápido en un ambiente muy dinámico, que las cosas van cambiando todos los días. Una semana nos dicen que no tenemos que usar barbijo, a la semana siguiente nos recomiendan usar barbijo, en una semana nos dicen que el virus se mantiene en el aire 8 horas, después nos dicen que se mantiene entre 8 minutos y 14 minutos, después sale una infografía del New York Times diciendo que se puede volar a 7 metros de cada persona. La verdad es que es muy difícil la práctica de la información en estos momentos. Entonces, para nosotros es importantísimo, también como decía el doctor Kahn, y hacen muchos médicos, a veces los médicos que menos saben son los que están menos propensos a decir no sé, ¿no? Es como que tienen que saber todo. Tanto los médicos como los periodistas tenemos que estar dispuestos a decir no sé, o la ciencia todavía no lo sabe, porque es un virus que recién se está conociendo, y así como se averiguó una enormidad desde que comenzó la pandemia hasta ahora, o desde que se dio a conocer el brote de Wuhan hasta ahora, se avanzó muchísimo, pero todavía hay muchas cosas sobre las que hay incertidumbre. Así que para nosotros es como decía, una tabla de salvación poder contar con profesionales capacitados, prudentes, que practican su tarea de forma responsable, que son capaces de decir cuando no se sabe, o decir esto es preliminar, estamos viendo qué va a pasar, y un poco tomamos ese ejemplo y también tratamos de volcarlo, y creo que hicimos mucho, humildemente, no yo personalmente, sino los que fundaron la Red de Periodismo Científico y los que venimos participando a lo largo de estos años, ya casi 10 años, se hizo mucho para que no solamente en la capital, sino en muchas provincias del país haya mejor periodismo científico, y periodismo científico que no tiene nada que envidiarle a veces al que se practica en otras latitudes, ¿no? A veces uno ve publicaciones del hemisferio norte que se toman como la piedra filosofal, y también allá se equivocan o incurren en exageraciones. Así que la verdad es que para nosotros es un aprendizaje constante. Agradecemos
a los infectólogos que dedican muchas veces un tiempo muy escaso porque están trabajando 24 horas por día y, como decían las doctoras, ¿no? Tuvieron que salir al frente, hablar con los medios, asesorar a los ministerios, más la tarea de todos los días, asesorar a los comités de infección de la bioseguridad de cada hospital, así que agradecemos mucho, muchas veces esos minutos preciosos. Sabemos que nosotros también llamamos a cualquier hora, todo el tiempo queremos respuestas enseguida, pedimos que nos tengan paciencia, pero bueno, así es nuestro trabajo y sabemos que el de ustedes también es muy exigente, y creo que una alianza entre médicos y periodistas puede dar lo mejor, puede dar el mejor fruto para nuestro público, que en el fondo es lo que queremos todos. Bueno, muchas gracias, Nora. Realmente yo voy cerrando. Esto ha sido muy, pero muy positivo. Me parece que llegamos a la conclusión de que valió la pena compartir con ustedes. Quiero agradecerles nuevamente de la Sociedad Argentina de Infectología a todos los que están presentes en la reunión, principalmente nuevamente a nuestros invitados. Hemos quitado un poco de su tiempo. Sobre todo a Graciela, Silvana y Lucía, que llevan un poco la voz, y vamos a ver si podemos también agregar en otras reuniones a muchas otras personas que están. Muchas gracias, doctor Daniel Estambulián. Muchas gracias, doctor Pedro Can. Gracias, Ignacio Maglio. Realmente le agradecemos mucho. Y la importancia es, primero, que tenemos que reconocer a los infectólogos e infectólogas que están enfrentando la pandemia, y debemos fortalecer la especialidad. Y bueno, esa es la misión de la Sociedad Argentina de Infectología. Muchas gracias a ustedes. Diego. Muchas gracias. Sí, cierro yo. Gracias a todos y a todas. A vos, Gustavo, en nombre de nuestro presidente Omar Sued, que está siguiendo atentamente del otro lado de la pantalla esta charla también, el agradecimiento por esta idea. A todos ustedes por su tiempo, esto que decía Nora, gracias, porque además de todo tienen tiempo para compartir y para dar, así que eso es súper valorable. La SADI tiene 4 espacios webinar por semana, de diferentes especialidades, para acercar contenidos veraces a la comunidad, porque de todas las pandemias que nombró Daniel, se olvidó de una, la infodemia, que tanto mal nos hace y que con tanto gusto y vocación nosotros intentamos combatir. Gracias otra vez a todos por su tiempo. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.